A ver ahí. Ahora sí estamos grabando. Sí. Bueno, si salta, ya saben, me avisan, por favor. Ahí estamos con el pizarrón. Gracias, sí, pasen los documentos, así ya nos quedan. Fibrón en mano. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? El problema que usted nos mencionaba era el de superficie, el volumen del cono. A ver. Mira, ese se los dejé, les expliqué, les di algunas pistas sobre cómo pensar la generatriz, ¿no? Cuál es la generatriz del cono. Pero el problema en realidad creo que era el de la lamparita que generaba una sombra. Entonces había que armar un sistema de ecuaciones para poder resolver ese otro problema. A ver. Era, sí, el de la sombra de una persona. A ese problema me refería. ¿Lo pudieron hacer o quieren que lo plantee? No, está bien. No, ese no le he llegado a ver todavía. No lo llegan a ver. Bueno, entonces lo que podemos hacer es avanzar para que tengan la oportunidad de pensarlo y en todo caso lo vemos la semana que viene, si quieren, si ven que no les sale, no obvio, probablemente también lo puedan plantear, no necesiten dejarme la guía a mano para ir viendo qué otras cosas pueden necesitar que se me pasen. Bueno, vamos con la parte teórica de trigonometría, que tiene que ver con el práctico número 7. Bien. Nosotros la semana pasada estuvimos trabajando con las razones. El 6 es el que trabajamos la semana pasada, con las razones trigonométricas, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es todo el contenido teórico que necesitamos para poder trabajar con el práctico 7. En el práctico 7 vamos a hablar ya no de razones trigonométricas definidas en un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Lo que vimos era esto. En un triángulo rectángulo, vamos a hacer así, A, B, C. En este caso tiene vértices ABC también, ¿sí? Donde este sería, por ejemplo, el ángulo que consideramos, el ángulo agudo que consideramos. Con respecto a este ángulo B, nosotros definimos las razones trigonométricas seno de B como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de B como la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente de B como la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Esto, y bueno, algunas otras cositas más fueron las que vimos nosotros referidas a un triángulo rectángulo, ¿sí? Esa era la situación, el contexto en el que definimos lo que conocemos como razones trigonométricas. Al momento de trabajar con los ángulos, nosotros trabajamos en el sistema sexagesimal. ¿Qué es ese sistema sexagesimal? El sistema en el que nosotros medimos los ángulos usando grados, minutos y segundos, ¿sí? La calculadora, en particular, tiene que estar en el sistema DEG o D según la máquina, ¿no? Cualquiera de las dos cosas es la que habilita trabajar con el sistema sexagesimal en la calculadora. Como decía, esto referido a un triángulo rectángulo. Pero ¿qué pasa? Nosotros ahora vamos a tratar de trabajar con funciones trigonométricas, ¿sí? Ya no con triángulos, sino con funciones que vamos a representar en el plano XY. Esa es la gran diferencia para empezar en relación con lo que vimos la semana pasada. Este fibrón
ya está pidiendo recambio. Bueno, trigonométricas. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Que nosotros ahora ya vamos a dejar de hablar de la amplitud de los ángulos en el sistema sexagesimal y vamos a necesitar otro sistema para medición de ángulos, porque esto lo vamos a querer representar, como les decía, en el plano XY, donde en el eje X tenemos números reales y en el eje Y también tenemos números reales. Por lo tanto, no podríamos representar grados, minutos y segundos en este sistema de coordenadas. Ahora, más allá de esta cuestión de medición, ¿por qué son importantes las funciones trigonométricas? La importancia más grande de las funciones trigonométricas radica en la posibilidad que nos dan de modelizar fenómenos, ¿sí? Es decir, de que utilizándolas podamos hallar relación entre las distintas magnitudes que intervienen en un fenómeno. ¿Qué cosas podemos modelizar? ¿A qué me refiero con esto de que las podemos usar para modelizar fenómenos? Importancia, modelizar. Y acá, esto de fenómenos, esto de poder modelizar fenómenos tiene que ver con una característica propia de las funciones trigonométricas, ¿sí? Esos fenómenos son fenómenos periódicos. Sobre todo, esta característica de las funciones trigonométricas es la que las hace tan, pero tan importantes. Bueno, ¿y cuáles serían fenómenos periódicos que nos interesaría modelizar? Bueno, fíjense, si yo les hago un dibujito así, donde les digo que acá tengo el tiempo, y acá lo voy a dejar así y ustedes me van a decir qué es lo que estoy representando. Miren el dibujito que hago. ¿A qué se parece eso? De manera simple, ¿no? No es una de las versiones. A un electrocardiograma. Exactamente, exactamente, ¿no? Como que no tenemos dudas, ¿sí? Y si nuestro corazón está funcionando bien, esto de esta ondita, fíjense, en este caso solamente esta parte dibujé, ¿no? En un electrocardiograma, bueno, hay distintos tipos de ondas, algunas van hacia abajo. Yo dibujé una versión muy simple. Fíjense que este dibujo así entre comillas, es el mismo que este, es el mismo que este, es el mismo que este, ¿sí? Cuando nuestro corazón funciona correctamente, es siempre el mismo dibujo el que describe. ¿Y qué es eso que está representando un electrocardiograma? La función eléctrica, el voltaje de nuestro corazón, ¿sí? Cómo funcionan las ondas eléctricas que envía para que el músculo se contraiga de tal o cual manera, el músculo cardíaco. Entonces, cada uno de estos dibujitos que describe esa onda eléctrica, ese potencial eléctrico del corazón, es lo que llamamos un período, ¿sí? Es eso que se va a ir repitiendo. Y, acá, periodo. Y aunque a uno le parezca raro, van a ver cuando veamos las funciones trigonométricas y su dibujo, esto resulta combinación de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ¿sí? Como les decía antes, son funciones periódicas. Después vamos a ver bien cuál es la definición de una función periódica. Pero en principio nos quedamos con esto, con que son funciones que tienen una gráfica que se repite, ¿sí? A lo largo de todo el eje, en este caso del eje T, porque dijimos que era un electrocardiograma. En el caso de las funciones, a lo largo del eje X, vamos a ver que se repite siempre la misma gráfica, cada determinado periodo. Bueno,
este es un ejemplo de una función periódica. ¿Qué otras cosas ocurren periódicamente? ¿Qué otros fenómenos? Y, por ejemplo, la respiración. Nuestros pulmones inhalan aire y exhalan aire de determinada manera, con determinada capacidad de llenado de aire y, bueno, después se produce el intercambio de oxígeno con los otros gases, ¿no? Pero la descripción de lo que es el llenado de aire de los pulmones y el vaciado también se trata de una función periódica. Si ustedes prestan atención, hay un periodo durante el cual el pulmón se va llenando de aire, gana capacidad, y después otro periodo donde va exhalando ese aire. Y ese ciclo también se repite periódicamente, afortunadamente, ¿no? ¿Qué otros fenómenos? Y, por ejemplo, la sucesión de los días y las noches, ¿sí? Las estaciones del año, las fases de la luna, ¿sí? La luna nueva, menguante, creciente, ¿sí? Luna llena. Bueno, ¿qué más? Algo que a ustedes seguramente les interesa y con lo que intercambian experiencias cotidianamente. ¿Y qué es eso? Y el sonido, por ejemplo, la música. La música responde, las ondas del sonido responden a fenómenos que pueden modelizarse como fenómenos periódicos. La forma en que vibra la cuerda de una guitarra, ¿sí? Cómo oscila un péndulo. Bueno, todas estas cuestiones son fenómenos periódicos. Por eso la importancia de trabajar y reconocer cuándo se trata de una función periódica. Ahora, ¿qué ocurre en una función periódica? Supongamos que nos detenemos un poquitito acá, en esta función. Si acá tenemos un valor t, y esto es lo que llamamos periodo, vamos a ponerle, a ver, para que ustedes vean con color, acá, periodo. Desde acá hasta acá, que es el mismo que hasta ahí, que hasta acá, ¿sí? Entonces, si este es un valor t, y yo a esto le sumo un periodo, acá voy a tener la imagen de t más el periodo, perdón, la imagen no, el valor t más el periodo. Y a este valor t, por ejemplo, yo lo estoy tomando ahí abajo, ¿no? Pero a ver si lo voy a hacer un cachitito más así para que me dé la posibilidad de dibujarlo acá. Bueno, supongamos que para este valor t me queda la imagen acá. Pero la imagen de t va a ser la misma que la imagen, voy a borrar acá, de t más el periodo. Y va a ser la misma que la imagen de t más 2 periodos más 3, o la imagen de t menos un periodo, ¿sí? Es decir, que como característica, en una función periódica, la imagen de t va a ser la misma que la imagen de t más el periodo. Entonces, característica de función periódica, donde t es el periodo. Bueno, hasta acá vamos. Bueno, ¿qué más tendríamos que agregar? Que t y ese t más el periodo son valores del dominio, ¿no? Y que, por otra parte, el periodo no es 0, si no estaríamos siempre en el mismo lugar. Esta es, de alguna manera, la característica, la definición que vamos a considerar para decir que una función es periódica, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos que ver? Nosotros, como decía antes en el primer dibujito de los triángulos rectángulos,
estábamos acostumbrados a trabajar en el sistema sexagesimal. Uy, ahí me apareció un mensajito, perdón, que no lo leí antes. Sí, David. Bien, justo recién era el mensaje. Bueno, mira. Nosotros en la calculadora tenemos con la posibilidad de Shift y la tecla que dice modo. A ver, vamos a aprender. Fíjense que nos aparecen distintos... ¿Dónde estamos? Acá. Distintos sistemas. En esta sin Shift. Hay otras donde necesitamos poner Shift. Quiero mover lo menos posible si ustedes ven. Ven que dice comp, sd, reg. Si seguimos tocando, nos van apareciendo distintas cosas en ese visor. En un momento aparece una cantidad de opciones, un menú donde tenemos deg, rad y gra. ¿Sí? Lo voy a escribir acá. En otras, esto es uno de los modelos, en otras directamente aparece la D, la R y la G, según el modelo de la calculadora. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando trabajamos con triángulos, rectángulos, como los ejercicios del otro día, tenemos que tener la calculadora acá para trabajar en grados, minutos y segundos. Cuando trabajemos con funciones trigonométricas, necesitamos que la calculadora esté activada en el modelo RAD, de radianes, que es exactamente lo que vamos a explicar ahora. ¿Sí? Bueno, en este caso, en el sistema circular, nosotros vamos a tener la posibilidad de representar en el eje de las X números reales. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con triángulos rectángulos y utilizamos grados, minutos y segundos, la calculadora tiene que estar en DEG para usar el sistema sexagesimal. Cuando trabajamos con funciones, como ahora, que las vamos a representar, esto parece un lambda y es una X, que las vamos a representar en el plano, calculadora en rad, de radianes. Es lo que llamamos sistema circular. Ahora voy a borrar y vamos precisamente a explicar eso. Saco la calcu. Lo que nos dice que activamos bien el modo es que nos aparezca en el visor el rad, el deg, ¿sí? Esto de gra o grados son grados centesimales. No los utilizamos nosotros, ¿sí? En lugar de dividir, por ejemplo, un ángulo recto, si fuera un triángulo esto, ¿no? En lugar de dividirlo en 90 grados, el ángulo recto, lo divide en 100 grados. Por eso se llaman grados centesimales. En algunos casos, David, es una sola tecla que tiene las 3 letras. Entonces lo apretás repetidas veces y te cambia de un modo al otro. Fíjate por qué todas lo tienen. Si es científica, seguro lo tenés, por ahí no lo estás viendo. En esta no aparece, no se ve en el visor directamente, es decir, no se ve acá, en el tecladito. Tengo que apretar la tecla modo para que aparezca y la tengo que apretar 2 veces en la mina. ¿Sí? Fíjense eso. Bueno, voy borrando. Y vamos al sistema circular. Bueno, a ver. Vamos a suponer que la profe puede dibujar una circunferencia o algo así, ¿no? Ahí está.
algo así, no fue la circunferencia. Y estamos en el plano XY, ¿sí? Nosotros vamos a... Ah, genial. Bueno, bien que lo encontraste. Vamos a tomar la circunferencia trigonométrica la vamos a considerar cuando tiene radio 1, ¿está bien? O sea que desde el centro hasta acá tiene una unidad. Por supuesto que como es una circunferencia va a ser lo mismo hasta ahí. Hasta acá vamos a llegar a -1 y acá también a -1. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar acá con los ángulos? En particular vamos a definir el radián. ¿Qué es el radián? Si yo tomo esta medida, lo terminamos de decir, que mide una unidad, ¿sí? Si esa misma unidad, no lo tendría que haber marcado en negro porque de hecho quiero que esté en rojo para que lo vean bien. Fíjense, si yo tomo esta medida, que es una unidad, y esa medida la extiendo sobre el perímetro de la circunferencia, la misma medida, esto. Tomo un hilito que mide una unidad y ese hilito lo mido y tiene la misma extensión que esto, y digo que eso es una unidad. Este ángulo T es un radián si el arco tiene la medida del radio. En particular, en la circunferencia trigonométrica, esa medida es 1. Y a ver, si yo quiero, acá parecería como que está un poquitito más chico de 1. Lo voy a hacer un poquitín más grande, ahí. Si yo quiero esa misma medida que dijimos que es 1, seguir dibujándola a lo largo de todo el perímetro de la circunferencia, ¿cómo calculamos el perímetro de la circunferencia? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? No puedo creer que nadie se acuerde del perímetro de la circunferencia. Ah, muy bien. Bien, bien, bien. 2 por pi y acá, bueno, vamos a ponerle radio, ¿sí? Radio igual 1. Bueno, 2 por pi por el radio. Entonces, ¿cómo surge este sistema circular? Vamos a decir que todo esto, si yo esta medida la repito a lo largo de toda la circunferencia, hasta acá tengo 1, hasta acá tengo 2, bueno, ese 2 me quedó como corto, vamos a ponerle ahí 2, 3, ¿sí? Hasta acá tengo 3 y un cachitito. Si todo es 2 veces pi por el radio, ¿sí? Una vez, 2 veces, 3 veces. Pi veces sería 3 y un poquitito. Ese poquitito es el 0,14, 15, 9, etcétera, del número pi. ¿Sí? Si yo sigo poniendo esta medida a lo largo de toda la circunferencia, me voy a encontrar con que ese radio entró 2 pi veces. Como el radio en la circunferencia trigonométrica vale 1, a nosotros ese perímetro nos da 2 por pi. Y si pensamos en el sistema sexagesimal, el ángulo de un giro es el ángulo de 360 grados. Entonces, ahí podemos establecer una equivalencia entre el sistema sexagesimal y el sistema circular.
estos 360 grados corresponden al sistema sexagesimal. Estos 2 por pi por la medida del radio corresponden al sistema circular o al sistema radial, ¿sí? Bueno, con esta equivalencia vamos a transformar la manera de expresar los ángulos utilizando un número real. ¿Por qué? Porque esto es un número real. Un número real, ¿sí? ¿Pi cuánto vale? Pi es el número irracional, 3,14, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, siempre que trabajemos con funciones, ya no vamos a hablar de ángulos de, por ejemplo, 360 grados, sino que vamos a decir que este ángulo, el giro completo, mide 2pi. ¿Sí? ¿Por qué 2pi? Y porque mide 2 por 3,14, ¿sí? El perímetro de esa circunferencia que nosotros vamos a poder determinar ahí. Entonces, ¿cuánto mide este arco, el ángulo llano? Y si toda la vuelta es 2pi, el ángulo de 180 grados en el sistema sexagesimal resulta equivalente a pi. Bueno, y si 180 es pi, entonces un ángulo recto de 90 grados, ¿cuánto va a ser? Y la mitad de pi, medio pi. ¿Sí? De esta manera podemos usar esta equivalencia o esta otra, que resulta más práctica, para buscar las expresiones de cada uno de los distintos ángulos con los que podamos trabajar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Con una regla de 3 simple. Así que, a ver, voy a borrar por acá el costadito. Si nosotros tuviéramos un ángulo de 60 grados, estamos en el sistema circular. ¿A cuánto equivaldría en el sistema, dije exactamente al revés, sexagesimal? ¿A cuánto equivaldría en el sistema circular? Bueno, ¿cómo hacemos para pensar esto? Y decimos, si 180 grados son equivalentes a pi, 60 grados será x. Bueno, ¿y cómo resolvemos esto? 60 grados por el valor de pi dividido 180 grados. Lo que hacemos normalmente es dejar expresado en función de pi en lugar de buscar los decimales de pi. Entonces vamos a poder simplificar, por ejemplo, el 60 grados con el 180. Acá nos quedaría 3 y acá nos quedaría 1. Entonces decimos que 60 grados es 1/3 de pi. Esta es la expresión equivalente en el sistema circular. 60 grados equivalen a 1/3 de pi. De la misma manera podemos buscar la equivalencia para cualquier otra expresión del sistema sexagesimal. Y también podemos hacer el camino inverso, ¿sí? Si estamos con un ángulo expresado en el sistema circular, bueno, lo podemos con la misma equivalencia, planteando también una regla de 3, llevarlo al sistema sexagesimal. ¿Por qué necesitamos esto? Porque necesitamos poder indicar la amplitud, por ejemplo en este caso el ángulo T, en el plano XY, ¿sí? Trabajando con funciones trigonométricas. Bueno, y ahora vamos a tratar de definir las funciones trigonométricas precisamente en la circunferencia. Vamos a ver con qué está ligada cada cuestión. A ver.